Frederick Rogers, decano del Departamento de Ingeniería del Instituto de Tecnología Lewis en la década de 1930, afirmó que la gente tenía electricidad mucho antes de que pensáramos que fue descubierta hace unos 3000 años. Curiosamente, el investigador llegó a esta conclusión mientras estudiaba textos bíblicos. A menudo, los científicos consideran las historias religiosas como cuentos de hadas y fantasías sobre algo que no existe. Solo aquellos que leen con atención notarán que las descripciones de ciertos objetos sagrados antiguos, como el Arca de la Alianza, sugieren una máquina real que no violaba las leyes de la física y podría incluso funcionar como una central eléctrica portátil. Entonces, ¿pueden los artefactos bíblicos ser realmente tecnologías superiores perdidas? De todos los artefactos bíblicos, el Arca de la Alianza es uno de los misterios arqueológicos más intrigantes. Estos pequeños fragmentos de información podrían indicar que los antiguos humanos desarrollaron tecnologías que superaban incluso a los diseños modernos, pero que fueron confundidas con algo sobrenatural. Según una leyenda, todo comenzó con Dios, quien ordenó a Moisés hacer el Arca de la Alianza. El profeta recibió instrucciones claras sobre qué se suponía que era exactamente el dispositivo, incluidos todos los detalles. Se le dijo a Moisés que usara el árbol de acacia como material principal y construyera algo así como una caja que tuviera 2.5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y otro 1,5 codos de alto. Si lo convertimos al sistema métrico actual, las medidas serían aproximadamente de 1.5 metros de largo por 1 de ancho y 1 de alto. Parecía un cofre, pero tenía el tamaño de un refrigerador grande. Los científicos de hoy en día determinaron que el peso del arca también estaba más cerca del de un refrigerador, alrededor de 300 kilos. Aunque Dios quería que el arca fuera hecha de madera, que era común en el desierto cerca de la costa del Mar Rojo, también quería que su interior y exterior estuvieran recubiertos con un material raro. Moisés tuvo que cubrir todo el arca con oro y colocar una moldura de oro alrededor. Algunos expertos creen que este metal precioso era necesario no porque Dios quisiera que el cofre fuera llamativo. Según los textos cristianos, Dios condenó el deseo de las personas por la riqueza, por lo que es poco probable que Moisés recibiera instrucciones para obtener un material tan valioso sin propósito, especialmente dado cuánto oro se usó. Además, el texto menciona que Moisés tuvo que decorar la tapa del arca con 2 querubines, seres angélicos alados. Era crucial asegurarse de que sus caras estuvieran orientadas una hacia la otra y que sus alas se tocaran entre sí. Al estudiar este dispositivo, el físico Frederick Rogers decidió que no era nada menos que un condensador. De hecho, la madera de acacia podría funcionar como un aislante, separando la capa exterior de oro cargada positivamente de la capa interior cargada negativamente. Los querubines también podrían ser terminales positivos y negativos. Si la capa de oro debajo de uno de ellos cubría otra capa de madera que actuaba como aislante, todo lo que se necesitaba era una varilla que conectara el querubín cargado negativamente con el revestimiento interior. Sin embargo, no sabemos qué otros materiales o mecanismos podrían estar ocultos en el interior. Es bastante probable que al interactuar con el oro y la madera, pudieran generar electricidad. Si es así, esto explica por qué la Biblia tiene tantas historias sobre personas que mueren después de tocar el arca. Por ejemplo, así fue como murieron los sobrinos de Moisés, que eran hijos del hermano del profeta llamado Aarón. La Biblia dice que fueron consumidos por el fuego cuando un rayo apareció del arca y los golpeó. Además, Frederick descubrió en el texto que los enemigos que se acercaban a Israel eran atacados con grupos de chispas. Y a veces las chispas llovían sobre personas al azar que simplemente estaban moviendo el cofre. Incluso había algo así como un conjunto de reglas de seguridad a seguir cuando se estaba en contacto con el arca. Una de las reglas indicaba que debías cubrir tu cabeza, pulmones y genitales si necesitabas acercarte al dispositivo, lo que recuerda a la ropa de protección moderna. En 1961, un grupo de estudiantes de la Universidad de Minnesota anunció que habían intentado probar la hipótesis de Frederick Rogers. Según ellos, construyeron el arca siguiendo todas las instrucciones, pero tuvieron que detener el proyecto y destruir el prototipo debido a la peligrosamente alta carga eléctrica que generó.
A decir verdad, estos estudiantes nunca probaron que su experimento realmente tuvo lugar. El defensor más prominente de la idea del condensador antiguo fue el físico más renombrado de todos los tiempos, Nikola Tesla. Él se refirió a Moisés como un electricista práctico y habilidoso que estaba muy adelantado a su época. Tal vez vio en esta figura histórica un espíritu afín, ya que el científico soñaba con crear una red de energía inalámbrica y creía que Moisés podría haber logrado este objetivo mucho antes que él. Tesla supuso que además de las tabletas con los 10 mandamientos y otros artefactos, el arca también podría contener algo como cortinas de seda. El físico pensó que en este caso, la fricción entre telas de seda podría producir electricidad estática y acumularse dentro del cofre. Mike Blackburn y el investigador Mark Bennett desarrollaron una hipótesis similar, aunque en su opinión, un verdadero secreto radica dentro del tabernáculo. Este santuario de madera alrededor del arca supuestamente estaba hecho de pieles de carnero y cubierta con cortinas de pelo de cabra. Creen que esas cortinas también se frotaron entre sí, creando una carga estática inicial. A medida que esa carga se acumulaba, toda la estructura junto con el arca se electrificaba altamente. Los investigadores incluso estimaron la carga máxima que el arca podría llevar. Presumiblemente estaba en el rango de 50.000 voltios. Y sin embargo, Tesla afirmó que el arca no solo creaba cargas monstruosas, sino que suministraba una central eléctrica completa con electricidad. Esta central eléctrica fue la Gran Pirámide de Giza. Al físico le pareció sospechoso que nadie hubiera encontrado momias ni otros objetos que suelen guardarse en el interior de las tumbas de Egipto. Tesla pensó que la pirámide estaba revestida de piedra caliza de toba blanca por una buena razón, ya que las propiedades de aislamiento de este material son insuperables. Además, los túneles que corren debajo de la pirámide están hechos de granito, un conocido conductor de electricidad. Este hecho es especialmente extraño porque 8.000 toneladas de pesados bloques de granito necesarios para la construcción tuvieron que ser transportados a Giza desde más de 800 kilómetros de distancia. Obviamente no fue por aburrimiento, tenía que haber algún propósito específico. Parece que los materiales de construcción y la estructura de la Gran Pirámide de Giza fueron cuidadosamente pensados para que la pirámide pudiera conducir electricidad. Se supone que la carga viajó desde las cámaras hacia arriba hasta el capitel dorado en la parte superior y se acumuló allí. Pero, ¿de dónde vino la carga? En la cámara del rey, un lugar de descanso final para el faraón, los arqueólogos encontraron algo muy simple. Un gran cofre de piedra que estaba absolutamente vacío. Curiosamente, el volumen de espacio dentro de este llamado sarcófago es exactamente del tamaño del Arca de la Alianza. Es bastante posible que los egipcios estuvieran planeando hacer funcionar esa pirámide como una central eléctrica hace 4.000 años y se quedaron atascados solo porque todavía estaban buscando una pieza faltante. Como si supieran algo mucho antes que Moisés. Aunque si lees cuidadosamente el texto de las escrituras antiguas, notarás que la generación de electricidad no es la función más extraña que probablemente tenía que cumplir el arca. Y dado que muchos eruditos ya han comenzado a trabajar en enfoques científicos por partes inexplicables de la Biblia, quizás como bonificación, descubramos el verdadero significado de otras cosas fantásticas para las que fue diseñado el Arca de la Alianza. La razón principal por la que la gente necesitaba el Arca de la Alianza era, por supuesto, para comunicarse con Dios. Si lo piensas bien, resulta que el cofre era una especie de templo portátil virtual. Los textos antiguos dicen que Dios supuestamente prometió a Moisés hablar con él en forma de nube desde entre los dos querubines en la tapa del artefacto. Esto parece más un medio de comunicación, como un walkie-talkie, por ejemplo. Sobre todo, suponiendo que el arca pudiera generar electricidad. ¿Por qué no? Los teóricos de la conspiración creen que Dios podría ser en realidad un miembro de otra civilización superavanzada. En este caso, algunos seres supremos conscientes ayudaron a nuestros antepasados a crear tecnologías innovadoras como las que ya tenían en su posesión. Además, surgen muchas preguntas al leer las líneas sobre la capacidad del arca para transportar a quienes la llevaban.
Dado que pesaba 300 kilos, es difícil imaginar qué características ayudaron a reducir la carga para sus portadores. Y no solo eso, según la Biblia, el artefacto incluso tenía la capacidad de moverse por sí mismo. Se cree que el Arca de la Alianza podría haber tenido propiedades antigravitatorias que le permitían flotar. Por lo tanto, podemos suponer que el arca podría albergar alguna materia desconocida, alguna sustancia hipotética con propiedades inusuales capaces de influir en la atracción gravitacional. Y no tenemos idea de ello, solo porque aún no la hemos encontrado. El hecho más curioso es que el arca no solo podía despegar del suelo, sino volar distancias sorprendentes. Resulta que el cofre podría ser algo como un dispositivo de navegación para los israelitas. A juzgar por los textos antiguos, podía despegar repentinamente hacia el cielo y dirigirse a algún lugar, y las personas debían seguirlo. A veces tenían que caminar durante 3 días para alcanzar el arca. Vagando de un lugar a otro, guió a la gente a través del desierto. Sin embargo, si confiamos en las escrituras, es seguro decir que el arca ocasionalmente cometía errores y mostraba a los israelitas el camino equivocado. Por otro lado, tal vez fue intencional, ya que según la Biblia, Dios los castigó con años de vagar por el desierto por ir en contra de los mandamientos. Al mismo tiempo, el arca hizo todo lo posible para facilitar su viaje y proteger a los fieles seguidores de Dios. Los textos sagrados mencionan que el artefacto despejó el camino con la ayuda de destellos de rayos que se formaban entre los querubines, y presumiblemente se deshizo de serpientes, escorpiones, arbustos espinosos y otros peligros. Como ya hemos determinado, efectivamente tenía una posibilidad teórica de generar electricidad. Ahora parece que el arca podría ser comparable a un dron moderno, solo que mejorado. Podría haber algún software de inteligencia artificial operando lo que hiciera rutas y hablara con Moisés. Aparte del arca, sin embargo, la Biblia describe otros artefactos que también pueden resultar ser tecnologías revolucionarias. Algunas partes del texto sagrado nos llevan a pensar que en conjunto con otros artefactos, el Arca de la Alianza podría hacer frente a tareas muy versátiles. Por ejemplo, las escrituras dicen que Moisés, junto con su pueblo liberado de la esclavitud egipcia, pasó 40 años vagando por el desierto del Sinaí, tratando de encontrar la tierra prometida. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo se las arreglaron todos esos viajeros para seguir vivos durante tanto tiempo? Sí, sé que muchos de los israelitas murieron de viejos durante el viaje, pero ninguno de ellos murió, por ejemplo, de hambre. Los investigadores estudiaron la Biblia y encontraron un detalle que arroja luz sobre este hecho confuso. Probablemente hayas oído la frase maná del cielo, en el sentido de que debes tomar acción para alcanzar tu meta en lugar de simplemente esperar a que la solución llegue por sí sola. Suena como un fenómeno abstracto capaz de resolver todos tus problemas de una vez, pero en realidad era un objeto bastante real. Para ser precisos, el maná del cielo es una sustancia comestible similar al pan. Como si fuera una señal, literalmente cayó del cielo y sabía obleas con miel. La Biblia dice que cada día los judíos errantes recogían un homer de maná por miembro de la familia, o 3 litros si usamos una unidad métrica familiar. Los botánicos contemporáneos aseguran que el misterioso producto sigue existiendo hoy en día y figura entre los bienes de exportación de la península del Sinaí. Además, el ingrediente principal del maná está registrado en todos los libros de referencia botánica publicados en Medio Oriente. Según ellos, se trata de una planta llamada tamarisco, aunque el botánico alemán Christian Gottfried Ehrenberg tenía una opinión diferente. En 1823 publicó un artículo donde escribía que el maná del cielo es una sustancia presente en los arbustos de tamarisco producida por ciertas colonias de áfidos que se encuentran en el Sinaí. A pesar de ello, el botánico no tenía pruebas reales que lo respaldaran. Solo un siglo después, los científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Friedrich Simon y Oscar Theodor, emprendieron una expedición a la península del Sinaí para aclarar la controvertida historia del maná caído del cielo y determinar si es real.
no solo regresaron con las primeras fotos de él, sino que también confirmaron plenamente las conclusiones hechas por Ehrenberg. También afirmaron que las peregrinaciones de los israelitas en el desierto descritas en la Biblia tienen una base factual. Las colonias de áfidos mencionadas por Ehrenberg resultaron ser pequeños insectos que secretan jugos viscosos especiales que se adhieren a las plantas y tienen un sabor dulce como la miel. Muy bien, parece que finalmente hemos identificado los ingredientes. Pero, ¿por qué iba a caer del cielo? Los traductores de escrituras sagradas Rodney Dale y George Sassoon concluyeron en el proceso de trabajo que el Arca de la Alianza era la fuente exacta del maná. Los investigadores afirmaron que el dispositivo lo producía a partir de algas, pero nunca especificaron qué tipo de algas eran o cómo podrían estar disponibles en medio del desierto. A pesar de estas incoherencias, George, quien también tenía estudios de ingeniería, decidió reproducir la máquina tal y como él la había imaginado. La parte superior del dispositivo es un filtro que limpia el aire y el agua cuando entran en los tanques de algas. Al mismo tiempo, la máquina está expuesta a una luz intensa. Todo el volumen de algas viaja a otro tanque, donde una parte de él se convierte en una masa blanda. Luego bajó a una alta temperatura y adquiere un sabor similar al de la miel. Teniendo en cuenta que el arca puede generar electricidad, existe la posibilidad de que pueda alimentar este dispositivo. Pero sus funciones no acaban aquí. Si se combina con otros artefactos, podría funcionar de forma absolutamente diferente. Por ejemplo, con la vara de Moisés. Los textos antiguos dicen que fue dada a Adán en el jardín del Edén y luego se transmitió de generación en generación. Los expertos sugieren que Moisés guardó el artefacto en el Arca de la Alianza. Se creía que la vara poseía un enorme poder, ya que ayudó a Moisés a salir de apuros cuando el faraón envió un vasto ejército tras los israelitas que habían salido de Egipto. El ejército los alcanzó mientras acampaban cerca de la costa de lo que hoy llamamos el Mar Rojo. Entonces Moisés levantó la vara por encima del agua y un fuerte viento del este hizo que el mar se dividiera. Los israelitas escaparon caminando sobre tierra seca en medio del mar. Algunos investigadores creen que el secreto del superpoder de la vara reside en su aspecto, ya que no tiene nada común con un bastón normal. La Biblia nos proporciona la siguiente descripción. Su cabeza tenía forma de gancho y la parte inferior era un tubo hueco que terminaba en un tenedor de 2 puntas, que debía ser extraído y luego empujado hacia adentro. Si todo se trataba del poder todopoderoso de Dios, ¿por qué alguien necesitaría hacer la construcción de la vara tan compleja? Lo más probable es que no fuera más que un dispositivo de alta tecnología. Algunos científicos creen que podría de hecho separar las aguas siempre y cuando pudiera crear un flujo de viento poderoso o una vibración fuerte. Ahora déjame contarte sobre otro mecanismo curioso que los investigadores modernos han logrado copiar y explotar comúnmente con fines militares. Las escrituras nos enseñan que después de 40 años de vagar, los judíos entraron en la tierra prometida y se acercaron a la ciudad de Jericó. Sin embargo, ya pertenecía a los palestinos y estaba rodeada por muros de piedra impenetrables. Entonces Dios les dijo a los viajeros que usaran el arco de la alianza para conquistar la ciudad. Durante 6 días, los sacerdotes transportaron el arca por la fortaleza. Al 7º día, comenzaron a tocar las trompetas que luego fueron llamadas trompetas de Jericó. En ese mismo momento, las murallas de la ciudad se derrumbaron. Los estudios arqueológicos en la ubicación de la antigua Jericó confirmaron que los muros exteriores fueron en verdad arruinados y se hicieron de una manera bastante específica. En caso de un ataque enemigo, se suponía que debían ser empujados hacia adentro, pero para sorpresa de los investigadores, cayeron hacia afuera. Esto podría suceder en caso de que las trompetas estuvieran haciendo un sonido fuerte y de baja frecuencia. Las pruebas de laboratorio especiales te han confirmado que el infrasonido puede producir un efecto bastante devastador. En consecuencia, el arca aquí podría servir como un amplificador adicional. Tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética intentaron crear algo similar. En la actualidad, Israel no solo dispone de uno, sino de 3 sistemas de armas acústicas. Uno de ellos, llamado Shofar, tiene cierto parecido externo con las legendarias trompetas de Jericó. Es una máquina sofisticada hecha de 36 tubos de sonido adyacentes.
Un arma similar ya ha sido utilizada por las fuerzas de defensa de Israel contra manifestantes palestinos. Y aunque solo afectó a las personas, nadie sabe con certeza si alguno de los países actuales tiene un arma secreta en sus arsenales que pueda destruir grandes estructuras con la ayuda del sonido. Aunque en teoría es posible. Y si tuviéramos esa famosa arca, podríamos aprender muchas cosas nuevas. Y por supuesto, si ya la hubiéramos encontrado, nuestra vida moderna habría sido totalmente distinta. Una vez que descubras qué características increíbles podría tener hipotéticamente el Arca de la Alianza, estoy seguro de que empezarías a preguntarte cómo usar este artefacto para tu propio beneficio. Sin embargo, este pensamiento inteligente no solo cruzaría tu mente, ya llegó a la persona que robó el arca. Se había guardado supuestamente en el Templo de Salomón en Jerusalén antes de que la ciudad fuera sitiada por los babilonios en 586 a.C. Tras la destrucción del templo, el artefacto desapareció. Desde entonces, arqueólogos de todo el mundo han intentado localizar el arca, e incluso Hitler estaba obsesionado con el sueño de conseguirla durante la Segunda Guerra Mundial para utilizarla contra sus enemigos. Da miedo imaginar lo que puede ocurrir si este tesoro cae en las manos equivocadas. Por eso los investigadores siguen tratando de encontrarla incansablemente. En 2020 se abrió un misterioso pozo en el monte del templo en Israel. Se extendía hacia abajo formando un agujero extraordinariamente enorme. Muchos lugareños sugirieron rápidamente que podría ser el lugar secreto donde supuestamente se guardaba el arca. Los israelíes tratan este artefacto con mucha seriedad y esperan que el arca nunca haya dejado el país y esté escondida en algún lugar dentro de sus fronteras. Los expertos nunca tuvieron la oportunidad de probar esta hipótesis porque el territorio del monte del templo pertenece a un grupo religioso que niega el acceso a todos los visitantes. Aunque el periodista británico Graham Hancock afirma que ya encontró la ubicación exacta del arca y no es en el pozo en la colina de Jerusalén. Graham piensa que después de que los babilonios sitiaron la ciudad, el artefacto fue transportado por el río Nilo hasta la isla Elefantina y luego colocado en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, ubicada en la pequeña ciudad etíope de Aksum. Los lugareños mencionaron repetidamente que el arca se encuentra exactamente en esta iglesia. Sin embargo, hay guardias armados constantemente en el lugar, por lo que es casi imposible investigarlo. Si los principales físicos de nuestro tiempo finalmente obtienen permiso para estudiar este artefacto multifuncional algún día, es posible que revolucionen el mundo de las tecnologías modernas. En primer lugar, deberían llevar el arca a la Gran Pirámide de Giza y colocarla en la cámara del rey. Si Tesla tenía razón y realmente actúa como un generador, nos olvidaríamos de las facturas de electricidad de una vez por todas. Imaginemos que los estudiantes de la Universidad de Minnesota también acertaron y el arca puede crear cargas potentes. ¿Qué significa? Si eso es cierto, podríamos descubrir una fuente de energía ilimitada. Además, junto con la máquina de maná, el arca podría ayudar a acabar con la hambruna mundial que azota nuestro planeta. Pero, ¿cuánto durará este paraíso tecnológico? Muy poco tiempo. Cuando todos descubran la ubicación precisa del arca en la Gran Pirámide de Giza, será tan fácil robarla que toda la sociedad estallará en guerras por este dispositivo excepcional, que entre otras cosas se puede usar como arma mortal. La parte en guerra que se apodere del cofre primero ahorrará mucho dinero con su ayuda, ya que no hay necesidad de recargarlo. Además, realiza las funciones de varios dispositivos a la vez. Puede reemplazar los sistemas de navegación y guía de misiles, y puede ser tanto un dron como un rifle de asalto que produce cargas eléctricas de alta tensión. Pero, ¿quién sabe si podemos controlar esta máquina para siempre? ¿Qué pasa si eventualmente el arca comienza a matar aleatoriamente a todas las personas a su alrededor? Quizás ese fue el resultado descrito en los escritos antiguos. Después de haber estudiado la Biblia y muchos textos relacionados, los traductores y críticos literarios han concluido que una vez que se encuentre el Arca de la Alianza, será la última señal del inminente fin del mundo. Este escenario de pesadilla es bastante probable si las personas deciden convertirlo en un arma. Entonces, ¿crees que es buena idea seguir buscando el Arca de la Alianza? Comparte tu opinión en los comentarios.